Bien, lo habíamos anticipado, te agradecemos muchísimo, Pablo Bríguez, este contacto y decíamos, ¿no? Que es muy sugerente porque, bueno, un arquitecto que está acostumbrado a proyectar grandes obras también se sienta a transmitir grandes obras con la pluma y la palabra, podemos decir, ¿no es así? Me parece un poquito mucho, digamos. Sí, bueno, nada, un hobby, algo que me gusta hacer, lo venía haciendo, lo había hecho en algún momento, en 2001, había iniciado con un cuento, pensando siempre acá en utilizar el pueblo como lugar Sí, sí. de la acción, pero después respecto con la escritura, la única vinculación que tengo es haber trabajado para una página de arquitectura, digamos, y decoración Ujú. alemana, que bueno, yo formaba parte del equipo latinoamericano, digamos, y hacíamos notas sobre distintas obras y bueno, había que contar, había que decir y había que explicar las obras para esa página. Claro. Bueno, Así que es la única vinculación que tengo con escribir, pero siempre desde un lado amateur, digamos, no, claro, no. bueno, pero la verdad que has logrado en esa única práctica, como vos decís, has logrado plasmar y desarrollar muchísima sensibilidad. Estamos hablando de cuentos de Magdalena a la sombra, que vos Ujú. las vas contando mediante relatos que hablan y narran. Uno puede, cuando lee, uno puede estar casi en el lugar, porque de verdad haces una descripción tan ávida de las cosas y de la gente, vos decís Ujú. Magdalena en acción. Y justamente aquí hay algo que dice con respecto a algo de Pairó, nunca pasa nada en Magdalena. Sí, Esa frase sí, la escuché infinidad de veces, sí, decís, sí. pero Y hablas sí de un son, pueblo en acción. digamos, es como una idea común que tenemos que, no sé, yo la he escuchado también millones de veces, como que en Sí, sí, Magdalena acá sí. no pasa nada, y sin embargo después uno escucha historias o que no tienen nada que ver con estas ficciones que estoy contando, Sí, pero yo he escuchado un montón de cosas que dicen, bueno, pucha, sí pasan cosas, lo que pasa es que no están visibles. De todas claro. maneras, la idea era medio contraponer esa idea de que acá no pasa nada. Sí, sí, sí. Eh, y que esa también es medio como una frase hecha, pero que pueblo chico, infierno grande, entonces, bueno, aparecen historias que históricamente en esta ficción que no se conocen y que las cuenta una persona mayor que está en un asilo y como que rememora tiempos viejos y como es mayor se le mezclan un poco los tiempos, pero Sí. va contando historias sobre cosas que no se sabían, supuestamente. Y esa, claro, Eh, supuestamente decís, mientras uh-huh. Pablo estamos ilustrando este diálogo con diferentes ah, fotos que, bueno, seguramente has extraído vos o te han sí, llegado para sí, ilustrar sí, tus cuentos. por ejemplo, la de las vías de Pairó, el cartel de las vías de Pairó es una foto mía. Me encontré con el cartel y me pareció sugestivo cómo lo pronuncia, lo de que no se puede andar sobre las vías, entonces, nada, lo tomé como una referencia, como para Sí. marcar el lugar donde transcurría la escena. Y estos cuentos, vos decías recién supuestamente hablando de este señor mayor que es el que hace los relatos. Sí, ¿Existe o no, 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 existe no, en tu no, obra? no, 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 no. Ledesma, que es el personaje que relata Sí, la historia, es un personaje de ficción. está. No existe. Lo único que sí puedo decir que hay como pequeñas cositas que están contadas, que son experiencias propias, que las meto dentro de eso, como por ejemplo, en un momento cuento sobre que Pipo, Pipo Míguez, un Sí, personaje de acá de Magdalena que todos sí. conocemos, me pide el documento
los sábados a la noche a los chicos que pasaban. Bueno, eso me pasó a mí, Sí. que yo siempre se lo decía a Pipo, y sé que hay un montón de gente que también se lo recordaba. Claro, se identifica con eso. Pero bueno, ese pedacito es una historia verídica, pero está metida dentro de la ficción. Claro, El personaje claro. en realidad es de ficción. Lo mismo, por ejemplo, uno de los relatos de aquel viejo y querido, un poquito más contemporáneo, ¿no? Del sombrero negro. Bueno, Ese sí, pool digamos, que nos albergaba a todos los adolescentes de aquella claro, época. exacto, eso Sí, también son pequeñas cosas que me han ocurrido a mí, que las he vivido y que las meto dentro de esos relatos. claro. Pero la mayoría, te diría un 95% de lo que está escrito es ficción. Es ficción. Y sí, lo que hay es una utilización de personajes locales, Ujú. en este caso Fantini, que vendría a ser el otro personaje, el otro protagonista de la historia. Sí, Es una especie de homenaje. Yo personalmente a él no lo conocí, sí, de verlo en el pueblo, de verlo en sí. los altos, pero no tenía una relación con él, pero lo utilicé, digamos, como una especie, siempre teniendo el respeto que se merece, porque es alguien que ya no está, pero utilicé la figura de él como para encontrar ese personaje medido, Sí, metódico. sí, un hombre excepcional que tuve el privilegio de conocer y quien me ha enseñado algunas cosas para desandar este camino Bueno, también, mira, Fantini, mira que, sí, mira que justo. sí, Sí, a mí de la imagen que él me transportaba es un poco lo que yo trato de plasmar de él en los cuentos, sin haberlo conocido. claro. Sí, te Eh, ajustas mucho, te digo, a mí me bueno, sorprendió. bueno, Sí, 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 a veces guiarse por las imágenes también claro. da una idea Bueno, pero de eso eso. también, Pablo, habla de la sensibilidad a la que yo hacía referencia en el inicio, ¿no? Cuentos de Magdalena en la sombra. Te decía, vos lo vas haciendo eso mismo por diferentes relatos que van sumando y nutriendo aquel inicio. Yo en realidad no, en un momento cuando empecé con esto, ya te digo, allá por el 2001, Sí, la idea era una historieta. El formato, digamos, de los cuentos era en realidad historieta. Yo, la verdad que para el dibujo, más allá de la actividad mía, para ese tipo de dibujo no estoy capacitado. sí, Eh, y bueno, tal vez en algún momento parezca algún dibujante. Yo soy muy amigo de Guillermo Serafín, un chico de sí, Filipinas que, bueno, él es, yo suelo consultar con él un montón de cosas, como para tener una referencia o para tener cosas, pero tal vez algún día aparezca algún dibujante y eso se pueda plasmar como cosa. Pero bueno, ahora con el tema de la cuarentena, apareció la necesidad de contar algunas historias, porque aparecieron disparadores. En realidad lo que me sucede es que por ahí aparece algún disparador, como me pasó por ejemplo con el último cuento, que tenía ganas de mencionar la estancia del destino, sí, y buscando fotos encontré esa de Medusa, y ahí, bueno, sí, salió el disparador fantástica. para toda la historia, digamos. Después, bueno, ya te digo, son disparadores y se generan historias que son individuales, que pasan en ese momento, y que este hombre adulto mayor que vive en el asilo, Ledesma. Ledesma, cuenta desde otro tiempo. Claro. Acá, mira, llegan mensajes. Felicitaciones a Pablo, porque aparece mucha gente conocida y querida. Muy buenos los relatos, dice. Bueno, muchas Y, gracias. O sea, a mí y la verdad que me impresiona mucho por ahí lo que generan la gente. O sea, no lo esperaba. bueno, debe hacerse cargo, caballero, de eso entonces. Bueno, muchas gracias. Tenemos acceso, además de lo que nos pueda llegar por conocidos, tenemos acceso, hay algo en la biblioteca, algo que la gente ahora va a despertar más interés, Pablo, esto. No, el primer relato, que en un momento se llamaba La conspiración inconclusa, y que ahora yo le cambié el nombre porque estoy utilizando como títulos muy cortitos, Sí, o sea, subtítulos muy cortitos, se publicó en un concurso de cuentos de Magdalena, que hubo ya hace unos años, creo que fue 2011, no recuerdo bien la fecha, y hay una publicación muy chiquita donde está la recopilación de todos los cuentos que se presentaron
a ese concurso. Ajá. Ahí se puede encontrar el primer relato. Y después los demás, por el momento, los estoy publicando en Facebook. Nada más. Muy bien, bueno, pero entonces podemos acceder así masivamente. Sí, Mira, sí, sí. felicitaciones enormes a Pablo desde Bahía Blanca. Se Bueno, destaca muchas una gracias. gran influencia de Sayeri, y bueno, un grande el flaquito, dice. Bueno, bueno, muchas gracias.